Esta sala, buenos días para todos, bienvenidos. Me permito presentarme, siguiente diapositiva, por favor, María. Me permito presentarme, mi nombre es Diego Osorio, gerente del equipo de capacitación e implementación de Turnitin. Estaré hoy con ustedes moderando este panel. Nos acompañan nuestros panelistas invitados, las estrellas del día de hoy. Nos acompaña Luz Godina, directora del Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey, México. Muy buenas tardes, Luz, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos a todos. Encantada de estar aquí. Si quieres, toma de una vez el tiempo y te presentas, Luz. Bueno, pues que comparto, soy la directora del Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey. Un poco en mi experiencia, pues he tenido la oportunidad de colaborar con la Red Latinoamericana para la Integridad Académica, con el International Center for Academic Integrity y por la Red Europea de Integridad Académica. En UDEM nos gusta muchísimo hacer esta función de ser enlace entre estos temas de integridad académica, lo que sucede en el mundo y las universidades, las instituciones latinoamericanas. Entonces, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Luz, por aceptar nuestra invitación. Y nos acompaña Juan Carlos de la Riva, jefe de Servicios Especializados de Información de la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy buenos días para algunos. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy agradecido por la invitación. Soy jefe de servicios especializados aquí en Bibliotecas WAP. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la preocupación por estas cuestiones de los temas de uso ético de la información, de políticas de integridad académica, ha adoptado diferentes modelos en lo que son las revisiones. La biblioteca como tal, o el servicio que yo les ofrezco también es la revisión de todos los documentos de investigación de tesis y en este momento, como adquirimos ya un nuevo producto de ustedes, pues nos vamos a enfocar a la parte editorial de la institución. Entonces, para mí es muy importante este tema de las actividades que tengo, creo que es el que más me gusta hacer, el estar revisando los documentos y el estar verificando y comprobando que esa cultura de integridad ya la está adoptando todo el cuerpo académico y la parte de los estudiantes que ya te piden su reporte de similitud antes de entregar sus trabajos finales. Principalmente eso. Muchas gracias, Juan Carlos, también por aceptar nuestra invitación. Bueno, algunas cositas para tener en cuenta antes de que iniciemos esta conversación. Eh, en la parte de abajo del Zoom en el que nos encontramos en este momento hay una sección de preguntas y respuestas. En esa sección de Q&A pueden hacer sus preguntas. Entonces tenemos, si se dan cuenta, tenemos dos botones de interacción. Uno que es el chat y el otro que son preguntas y respuestas. El chat lo vamos a dejar para interactuar entre nosotros, para emitir opiniones. Eh, pero si tienen preguntas específicas, las vamos a dejar en el buzón de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra en la parte de abajo. Ahí tenemos a nuestro equipo de Turnitin que está muy atento a estar revisando las preguntas que tengan y vamos a ir llevando esta conversación teniendo en cuenta las inquietudes y preguntas que ustedes tienen. El chat, por aquí ya varios se están presentando y como se pueden dar cuenta, sus micrófonos y cámaras los mantenemos silenciados y apagadas. Esto precisamente pues para evitar cualquier distracción, ya que tenemos bastantes. Hoy tenemos una gran altísima participación y eso me gusta mucho. Me gusta mucho que tengamos una participación tan alta porque quiere decir que es un tema pertinente y que desde el sector educativo nos preocupa bastante. Como decimos en Colombia, a lo que vinimos vamos. ¿Cuánto llevamos hablando de inteligencia artificial? ¿No? Recordemos un poquito, año 2021, 2022, irrumpe esta inteligencia artificial en los ambientes educativos, llegan herramientas de generación de texto y eso nos genera y nos supone a nosotros unos cambios. Por supuesto, hablar de que la educación va a cambiar a futuro, ya no es tan cierto como lo fue en el 2022. El tema ahora es la educación cambió y hay cambios concretos. Y en ese sentido quisiera empezar contigo, Juan Carlos. Dentro de tu experiencia, ¿qué cambios concretos has visto tú en tu institución que ha generado la inteligencia artificial en el ámbito educativo? ¿Qué nos puedes contar tú desde tu experiencia? Sí, muchas gracias. El principal cambio es la forma en la cual se enseña y se aprende. Ese ha sido un cambio. Actualmente parece, como tú dices, que ya han pasado muchos años. Anteriormente salieron las inteligencias generativas básicas, porque estamos hablando de lo base. Y bueno,
Cuando salió ChatGPT era como el boom, ¿no? Y hasta hoy en día, pues se desconoce que hay otras herramientas, inclusive más poderosas que esta. Y bueno, el impacto es que se presentó un alto consumo de esta información que al principio no se verificaba. Es decir, los chicos rastreaban el documento que necesitaban, lo pegaban o lo copiaban, pero había algunas cuestiones que no revisaban. Esto, pues sí, implicó que los docentes se tuvieron que actualizar, tuvimos que generar programas de capacitación desde bibliotecas para el cuerpo docente y para los alumnos, para guiarlos en el uso ético de las herramientas como tal, dado que eso es una cadena de valor que a ellos les sirve cuando egresan de la institución, pues que sepan manejar este tipo de herramientas para la oficina, para el quehacer diario y sobre todo para la búsqueda y lo tomen como más que un generador de documentos, como esta parte de un asistente como tal. Y sí hemos visto cambios tanto positivos, cambios negativos, pero en nuestra misión es eso, educar en el uso correcto y en el uso ético de las tecnologías. Muchas gracias, Juan Carlos. Luz, ¿qué nos puedes contar tú desde tu experiencia? eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambios concretos tú dijiste? Ve, esto definitivamente se nos fue para otro lado. Cuéntanos. Es muy interesante. Definitivamente hay un cambio y yo lo que diría es, no solo ya cambió, sino sigue cambiando. Me parece que vamos a seguir viendo inteligencias artificiales diversas aplicadas a diferentes áreas del conocimiento y todas estas herramientas nuevas tendrán que ser incorporadas dentro de los procesos educativos. ¿Por qué? Pues porque ese es el contexto al que nuestros estudiantes van a salir a laborar, donde van a salir a ser profesionistas y nosotros mismos los profesores como profesionistas tenemos también que actualizarnos y que mantener esta, ir caminando en esta velocidad de situaciones que se van presentando, de suerte que definitivamente el contexto ha cambiado y yo creo que la única certeza que podemos tener es que va a seguir cambiando. Desde la universidad, pues este es un momento de adaptación, es un momento donde tenemos que abrazar estas nuevas tecnologías como dice Juan Carlos, formar en el buen uso de ellas y también informar sobre los riesgos que existen, sobre estas situaciones que pudieran parecer sin importancia, pero que tenemos que cuidar en el manejo de los datos, en la privacidad de la información, en el tema de los sesgos, en fin, tantas cosas que hoy día identificamos y que tenemos que generar estas sensibilidades. Gracias, Luz. Hay dos cosas muy interesantes que los dos mencionaron y hubo una en común que los dos dijeron, aquí nos pasó esto, que fue el tema de la actualización de los profesores. Entonces, por supuesto, nosotros los profesores, y me incluyo como maestro, yo siempre digo, veníamos de un tsunami que fue el COVID y eso nos obligó a nosotros a irnos a esos ambientes remotos de aprendizaje, fue muy difícil, me imagino que para ustedes fue un reto grandísimo y cuando vemos que ya estamos saliendo como un poquito a flote, ¡pum!, llega la inteligencia artificial y es como otro tsunami que nos cae encima uno tras de otro. En ese sentido, en ese acompañar a los profesores, en ese actualización, ¿qué resistencias encontraron ustedes en ese proceso de actualización de los profesores? Y más concretamente, ¿qué apoyos institucionales creen ustedes son claves para que una actualización docente sea sostenible? Luz, ¿qué nos puedes contar tú? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Creo que de manera natural, cuando los seres humanos nos encontramos un poco en un área de confort, en un área donde sentimos que tenemos control de lo que hay alrededor, de lo que sucede, nos cuesta difícil, o sea, es un reto siempre movernos hacia algo nuevo, hacia algo que no conocemos. Creo que esa es la situación de muchos profesores. Creo que muchos se sienten ante este terreno que no necesariamente conocen. Los profesores de las áreas de tecnología quizás se sienten como más cercanos a estos cambios, a estas nuevas herramientas. Y definitivamente aquí lo que toca es que las instituciones tenemos que acompañar a los profesores.
Tenemos que acercarles a la información, tenemos que acercarles a las herramientas. En este sentido, por ejemplo, nuestra universidad que desde hace buen tiempo usa Turnitin, los profesores se acercaban y nos decían, ¿puedo usar Turnitin para detectar inteligencia artificial? Y bueno, pues tuvimos un periodo en donde toda esta tecnología se estaba desarrollando. Ahora ya tenemos una herramienta y ahora es el tema de cómo uso esta herramienta, qué me dice esta herramienta, cómo puedo incorporar los resultados que me da para poder encontrar respuestas. ¿Cómo les explico a mis estudiantes que tienen estas ayudas para trabajar correctamente sus trabajos? Y definitivamente los procesos formativos, talleres, cursos, conversaciones, todo esto se ha ido generando. Yo tengo, pues desde el inicio yo les digo, de este capítulo de la película que es a partir de ChatGPT, en donde digo, lo más importante creo que ahorita es generar conversaciones entre profesores, entre estudiantes, de los estudiantes con los profesores, de las autoridades educativas. Es decir, todas estas conversaciones se tienen que desarrollar. Hoy por hoy creo que sí hay personas que llevan como un paso más adelante en el conocimiento de la tecnología, de estas tecnologías diversas, porque Juan Carlos muy bien dice, no es una, son muchas. Este, pero todos tenemos un cierto grado de desconocimiento y la velocidad con que se transforma esto también nos pone un reto importante. Entonces, conversar, compartir, contrastar ideas, probar, hacer ejercicios de prueba que a lo mejor muchos no van a salir bien, pero no pasa nada porque se trata justamente de descubrir y de ir identificando las herramientas que son más adecuadas para cada uso y que nos ayudan a efectivamente generar aprendizajes genuinos y aprendizajes valiosos en nuestros estudiantes. Luz, Juan Carlos, desde tu experiencia en biblioteca, estamos hablando de formación de los maestros. ¿Cómo hacemos para que esta formación sea sostenible teniendo en cuenta, y estoy viendo una pregunta que apareció por aquí en el chat que decía, eh, si las inteligencias artificiales van cambiando constantemente, ¿cuáles son esas estrategias de apoyo a los maestros para que esto sea sostenible? Que no sean como pañitos de agua tibia, sino que abordemos esto de una forma holística, no frente a una sola herramienta como ChatGPT, sino sobre todo lo que se nos viene de aquí en adelante con respecto a inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo has visto desde bibliotecas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, porque mira, esto cuando asumo la jefatura de servicios especializados en 2019, pues estábamos con esta cuestión de adaptarnos a lo que era ya formalmente Turnitin. Y bueno, debido a esto y a las necesidades de la capacitación, porque somos una universidad bastante grande, 140,000 estudiantes, pues sí es difícil capacitar pues a este número de alumnos, inclusive a los docentes, que son 5,086 los que tenemos registrados en el padrón. Entonces se creó una jefatura especial para la capacitación que se encarga exclusivamente de ello, que es la jefatura de alfabetización informacional. ¿Qué hace esta jefatura? Bueno, nosotros ya interactuamos en colaboración con ellos y te enseñan desde el uso de la biblioteca digital, los operadores booleanos, cómo hacer las búsquedas, el diseño de prompts, la comunicación con el uso de la inteligencia artificial, los gestores de referencias bibliográficas y el módulo de Turnitin. Lo enfocamos tanto para docentes como para estudiantes. Les decimos cómo es su proceso de revisión, qué es lo que les revisa el software, qué es donde ellos deben de buscar la información. Y sí hemos visto muchos impactos en el tipo de consumo de la información. Anteriormente, yo estoy hablando de hace años, llegábamos a encontrar páginas de referencia que, bueno, no tenían una cierta calidad. Hoy en día eso ya no pasa. Hemos visto que ya los estudiantes han cambiado sus búsquedas ya a la biblioteca digital, a artículos que ya son indexados, que han sido revisados por pares. Inclusive les decíamos, siempre en las capacitaciones les decimos que podemos viajar inclusive al futuro, porque hay artículos que han salido ya a publicación por ser comunidad WAP y la plataforma ya los tiene disponibles para ellos. Sí hemos encontrado cierta resistencia, pero ha sido por la brecha tecnológica y generacional. Tenemos docentes que llevan muchísimos años dando clases, que ya están casados con un método en específico, porque es un método que ha funcionado, pero la educación cambia día a día.
Hoy estamos hablando que las inteligencias artificiales cambian cada 30 días, posteriormente van a cambiar cada 7 días y posteriormente cada 24 horas. La forma de enseñanza y de aprender va a cambiar. Llegábamos en la capacitación y ellos nos mencionaban ChatGPT, lo máximo, he encontrado la solución a mis problemas. Cuando le decíamos ya está Gemini, Copilot, Alpha 3, Jenny, inclusive para el propio podcast que nosotros hacemos como medio de difusión de un lenguaje no bibliotecario, para que la gente entienda los servicios que ofrecemos, el público, bueno, pues ocupamos una inteligencia artificial para diseñar las canciones de intro del podcast que hablan sobre reporte de citas, sobre integridad académica, sobre Turnitin, sobre la ética en el consumo, y lo único que tú le tienes que decir a la inteligencia artificial es quiero una canción, balada, donde suene más la guitarra acústica, que me hable sobre integridad académica, sobre uso ético de la información y sobre bibliotecas web. Y la inteligencia artificial comprende todo ese texto y lo replicas. Entonces, yo soy de la firme idea de que si tú no conoces lo que tienes y lo que podrías llegar a tener, pues no lo puedes recomendar. Inclusive, comentaba en esta jefatura de alfabetización, se capacita de manera virtual. El año pasado capacitaron, el maestro Alfonso capacitó casi a 50,000 alumnos en ese año. También vamos personalmente a las diferentes facultades a capacitar a los docentes, a todo el cuerpo docente, validamos todas las preguntas que ellos tienen y si hay algo que nosotros no conocemos, lo investigamos y diseñamos el curso a medida para ellos. Entonces, estamos reforzando ese vínculo entre bibliotecas y las diferentes academias que conforman la Universidad Autónoma de Puebla. Es una retroalimentación para hacerles el traje a la medida. Eso es lo que principalmente hemos hecho desde aquí. Muy interesante, Juan Carlos. Muchas gracias por compartir tu experiencia. El chat está movidísimo. Tenemos cientos y cientos de preguntas. Quisiéramos responderlas todas, pero aquí, como dijimos la semana pasada que nos reunimos con Juan Carlos y Luz, nos daría para dar días y días y días de estos paneles y discutirlo. Me acompaña mi compañera Anton Mendoza. Anton, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y todas las asistentes. Pues sí, tenemos muchas preguntas, Diego. Voy a leer algunas para que nuestros expertos nos ayuden con las respuestas. Em, Álvaro Rodríguez nos pregunta para Juan Carlos y Luz, además de la formación proactiva en la probidad académica, ¿sus universidades tienen una política de uso de IA? Y dentro de la política, la mención a unos usos no permitidos que serán sancionados. Gracias, Anton. Luz, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, les compartimos, la Universidad de Monterrey sí tenemos una normativa, se llama nuestro lineamiento de uso de inteligencia artificial en procesos de enseñanza-aprendizaje. Este es un lineamiento que los profesores nos pedían muchísimo y los estudiantes también, que existiera como un marco de referencia sobre qué podían hacer y qué no podían hacer con inteligencia artificial. Y este lineamiento tiene ese espíritu. Es un lineamiento que básicamente lo que dice es que es facultad del profesor definir cómo se usa la inteligencia artificial. Y es que llegamos al punto donde nos dimos cuenta que esto es tan granular como una tarea. Puede ser que lo que es válido hacer en una tarea con una inteligencia artificial, en la siguiente no. Entonces, todo esto depende de los propósitos de aprendizaje del profesor y por eso es que tomamos esta decisión. A los estudiantes lo que les obliga es a estar informados, a preguntar cuando no saben cómo es uso de inteligencia artificial dentro de cierta tarea. Y sí, efectivamente, dentro del Código de Honor de la UDEM, que ha sido reformado de manera muy reciente, existe como falta de integridad el uso indebido de una herramienta de inteligencia artificial bajo estas políticas de lineamiento. Entonces sí, sí existe y sí se considera una falta de integridad académica el no utilizarlo correctamente. Muchas gracias, Luz. Juan Carlos, ¿qué nos puedes contar? Sí, claro, muchas gracias. Mira, en cuanto a los temas que tú me mencionas, nosotros, como lo comentábamos en alguna situación con Luz, que nosotros nos encontramos en ese proceso de transición, ya tenemos una política de integridad académica
Nosotros cambiamos, hemos cambiado por varios productos, empezamos con Feedback Studio. Cuando iniciamos, todavía no traía el módulo de análisis de inteligencia artificial. Posteriormente optamos por cambiar a Turnitin Originality, que ya traía el módulo de inteligencia artificial. Esto hasta octubre del año pasado fue cuando empezaron a brincar en los reportes el uso de inteligencia artificial. Y nos empezamos a dar cuenta nuevamente de que había un desconocimiento en el uso y la aplicación correcta de la inteligencia artificial. Lo vamos a comparar con este ejemplo que sucedió. Teníamos un investigador que acude a la oficina y me dice, ocupo inteligencia artificial y me lo está detectando. ¿Qué puntos? Verificamos, porque aquí siempre ha sido como un laboratorio de aprendizaje. Estamos curioseando con la herramienta, con las inteligencias artificiales, qué no se puede, qué sí se puede, y detectamos que, bueno, que el uso indebido de la inteligencia artificial es algo que a nosotros nos está empezando a adolecer. No teníamos registrados esos casos anteriormente. Hoy encontramos porcentajes de inteligencia artificial del 5, el 7, el 20, que la propia herramienta nos dice que puede ser un falso positivo. Y referimos a la parte de que, bueno, todo recae nuevamente en la revisión del docente, que es el que tiene la experiencia en la forma en que escriben los alumnos. Ellos me dicen, ¿cómo me puedo dar cuenta? Muy fácil. Tú tuviste un semestre, 2 o 3 semestres al mismo alumno que te entregaba las tareas y de la noche a la mañana te entregaba un documento de nivel maestría o nivel doctorado, con palabras que nunca ocupaba anteriormente. Ahí está la primera bandera roja. Y te lo entregó de manera inmediata, muy propia. Ok. Entonces nosotros vamos a modificar, estamos en esa parte de modificar nuestra política de integridad académica para que ya esto sea algo ya totalmente institucional que te permita cuáles son los lineamientos del uso de la inteligencia artificial, hasta dónde es ético utilizarla, si la vas a utilizar para que te corrija la ortografía, si la vas a utilizar para que te corrija algunos párrafos que no atrasaste correctamente, porque también eso es un arma de dos filos. El que tú subas el documento a cualquier inteligencia artificial y le pidas que te mejore la ortografía del documento, cuando tú lo revisas por una herramienta de inteligencia artificial, te dice que es 100%, 90%, 80%, solo por el simple hecho de que tú lo subiste todo el documento completo para que te revisara la ortografía. Cuando eso Word ya te lo hace, por ejemplo, ¿no? Pudiste haber evitado esa parte. Entonces, sí, nos encontramos en esa parte de cambios. Vamos a cambiar la política de integridad académica para incorporar hasta qué punto es permitido el uso de la inteligencia artificial. De manera interna, llegamos al acuerdo de que estamos aceptando documentos que no tengan más allá del 30% de inteligencia artificial. Arriba del 30% estamos pidiendo al asesor de la tesis que emita un documento donde él avale el contenido, que ha cumplido con toda la metodología de la investigación y que el alumno en su calidad de tesista declara haber utilizado tal inteligencia artificial para corregir errores ortográficos, para corregir párrafos. Esto para que nosotros tengamos el documento de que el alumno está expresando que sí ocupó una inteligencia artificial, pero no de mala fe, porque hay que revisar esos puntos. Entonces, básicamente estamos en ese periodo de transición, de modificación a la política de integridad académica que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Luz, eh, hay muchas personas que nos están escuchando hoy de diferentes instituciones en Latinoamérica, muchas de las cuales de pronto ya han avanzado bastante en la construcción de una política de integridad académica, pero puede haber muchos que nos están escuchando hoy desde diversas instituciones que están hasta ahora iniciando este camino de construcción de una política, están buscando como luces y yo lo evidencio, me reúno con muchas instituciones y me dices, ¿qué me recomiendas tú? Como buscando luces. En tu experiencia, ¿cuál ha sido ese mayor aprendizaje institucional al momento de definir políticas sobre el uso de inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tú tuviste en este proceso que tú puedas compartir con todos los que nos acompañan hoy, que tal vez les sirvan como un punto de inicio o de reflexión para este proceso que están embarcando? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, esto es muy interesante. Creo que cada universidad tiene sus puntos de partida diferentes, que pueden ser un reglamento de integridad académica, pueden ser
un lineamiento de valores, una declaración de principios. Cada institución tiene como estos puntos a partir de donde inicia este camino para hacer una regulación así. Ciertamente nosotros, por ejemplo, lo que sucedió es que de pronto sentíamos que teníamos una página en blanco y dijimos, bueno, ¿cómo empezamos con esta página en blanco para definir el lineamiento? Para nosotros la estrategia fue conversar con muchas personas. Conversar con muchas personas. Al inicio hicimos un primer borrador que dijimos, este es como para provocar la conversación. Y con ese primer borrador fuimos con profesores, con estudiantes, con directores de programa, con áreas de escolar, con el área legal de la universidad, con vicerrectores. Incluso este lineamiento al final, las últimas versiones fueron revisadas por el Consejo Ejecutivo de UDEM. Y esto nos dio muchísima tranquilidad, muchísima transparencia de estar contemplando los puntos de vista de todos dentro de este lineamiento. Al final lo que nosotros decíamos es algo que tiene que estar expresado sí o sí, es que las inteligencias artificiales cuando se usen, sea quien sea que lo use, debe decirse qué se usa y cómo se usa. Y en ese qué se usa y cómo se usa, si tú siempre declaras qué utilizaste y cómo lo utilizaste, no hay forma de esconder lo que tú hayas realizado. Y entonces, si el profesor permitió el uso de cierta herramienta para cierta actividad, lo que tú tienes que decir, yo usé esta herramienta y la usé de esta manera. En una universidad esto es bastante complejo porque tenemos áreas de conocimiento muy diversas. Es muy diferente hablar de inteligencia artificial en un área de educación a hablar del uso de inteligencia artificial en un área de medicina o en un área de arte. Las herramientas y las formas para utilizar esas herramientas son muy diferentes. Y entonces necesitas tener un lineamiento, un marco de trabajo que sea amplio y que te permita incluir todas estas diferentes versiones. La decisión de la universidad, después de todas estas conversaciones, fue justamente que queríamos este lineamiento que es como un paraguas amplio, y que después diferentes academias irían haciendo puntualizaciones para los temas que a ellos les compete. La Escuela de Medicina, por ejemplo, tiene un área de laboratorio en donde se usan herramientas de inteligencia artificial para hacer pronósticos en temas de ciertas enfermedades. Bueno, esa es una herramienta muy puntual y que tiene reglas muy específicas. Muchas gracias, Luz. Juan Carlos, en sintonía con lo que nos dice la doctora Luz y en base en esta construcción, y volvemos al mismo marco y al mismo punto, que es todos los que nos escuchan hoy que van a iniciar una política o la construcción y no tienen ni idea por dónde empezar. Estamos perdidos, no sabemos por dónde empezar. Juan Carlos, desde tu experiencia, cuál crees tú que es ese punto de inicio? O sea, ¿qué le recomiendas tú? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo abordamos esto? ¿Por dónde empezamos? Danos una luz sobre cómo iniciar esta construcción de una política sólida de integridad de uso de inteligencia artificial. ¿Qué nos recomiendas tú desde tu experiencia? Muchas gracias. Pues mira, ahorita con lo que dice Luz, veo que no estamos tan en la oscuridad. Creo que vamos todos por el mismo camino. Iniciamos en diferentes etapas, desde diferentes puntos. Lo que platicábamos el otro día, que a mí me encantaría que fuera un comité interinstitucional de integridad académica que validara estos casos, claro, sin vulnerar la integridad ni la autonomía de las instituciones, pero sería bastante bueno. Pierdan el miedo a conocer a su comunidad, acérquense, vincúlense con cada profesor, con cada área, no se vean como agentes ajenos, cada quien por su parte. Todos debemos remar en el mismo barco y bajo una misma dirección. Entonces, acérquense, la idea es colaborar, siempre a colaborar. Y si lo que yo no sé, alguien más sí lo sabe, compartir lo que tenemos y eso nos va a fortalecer. Independientemente de que seamos de alguna institución pública, privada, pequeña o grande, nosotros estamos en la mejor disposición de entablar conversación
Inclusive más adelante voy a contactarme con Luz porque su enfoque me parece bastante bueno y queremos reforzar lo que nosotros estamos haciendo. Y si podemos ayudar a otras instituciones a que no empiecen desde cero, sino orientarlas en el camino, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Pero mi consejo es perder el miedo y dejar de decir esto no pasa aquí o no pasará, solo le pasa a las universidades grandes. No, pasan todos los niveles. Entonces la ética pues es algo propio del ser humano que debe estar presente y como valor fundamental en la educación y en cada estudiante y en cada profesor que conforman cada una de las comunidades. Entonces esa es mi recomendación, perder el miedo. Voy a tomar tu palabra, Juan Carlos, miedo, eh, para que abramos la discusión hacia otro aspecto. Voy a tomarme un minutico para contar una experiencia que me sucedió el año pasado. Estaba dando una conferencia sobre esto, sobre uso de inteligencia artificial. Y en el auditorio en el que me encontraba, era una sesión en vivo, habían unos 1000 personas en el auditorio, y era curioso porque habían profesores y estudiantes. Y curiosamente, no sé por qué, los estudiantes se sentaron a un lado del auditorio y los profesores al otro, y una línea por la mitad invisible que los dividía los unos de los otros. Y les pregunté a los estudiantes, bueno, ¿quiénes de ustedes han usado ChatGPT para hacer una tarea? Habían unos 800 o 1000 estudiantes. Ninguno levantó la mano. Cero. Yo dije, no puede ser que en pleno año 2024 ningún estudiante haya usado ChatGPT para hacer una tarea y nadie se creyó el cuento. Entonces les dije a los profesores, les dije, colegas, háganme un favor, cierren los ojos o miren para otro lado. Los profesores se taparon los ojos, volví a preguntar, muchachos, estudiantes, ¿quiénes han usado ChatGPT? Todos levantaron la mano cuando los profesores no miraban. Profunda reflexión. Una estudiante me dice, yo no levanté la mano porque realmente yo no sé si estoy haciendo trampa o no cuando uso inteligencia artificial. Y la palabra es esa, Juan Carlos, miedo. Realmente no la levantaron por miedo. Luz, tú dijiste algo muy importante, que es mirar esto desde una perspectiva muy holística, donde todos los estamentos de la institución educativa participen en la construcción de una política. Pero me quiero enfocar en los estudiantes, Luz. ¿Cuál es el rol que deben jugar los estudiantes desde su papel activo como estudiantes en colaboración para construir una política que los involucre y que les haga perder el miedo? ¿Qué experiencia nos puedes contar tú, Luz? Mira, este es un aspecto muy bonito. Creo que esto de nuevo tiene mucho que ver con la cultura de la universidad y los espacios que la universidad abre para los estudiantes. En el caso de nosotros, desde hace muchos años entendemos el rol del estudiante como un rol activo, un rol que participa en estos procesos de tomar decisiones. Tenemos un senado estudiantil que el senado propone muchas cosas, pero también dentro del Centro de Integridad tenemos nuestro Consejo de Honor. Nuestro Consejo de Honor está formado por profesores, por estudiantes y por egresados. Y estos estudiantes tienen muchísima sensibilidad del tema de integridad académica porque nos acompañan en muchos temas de, que se dan en esta esfera, desde aspectos de promoción de fortalecimiento de la integridad académica hasta la gestión de aquellas situaciones donde alguien se equivoca. De manera que nuestros estudiantes tienen este contacto, estos estudiantes del Consejo de Honor particularmente, tienen este contacto con las situaciones que se dan en esos contextos, como tú bien dices, muchas veces de desconocimiento, muchas veces ni siquiera hay como la intencionalidad de estoy haciendo una trampa y voy a hacer algo, para tomar una ventaja que no debiera, ¿no? Sino desconocimiento de hasta dónde llega la herramienta, desconocimiento de las implicaciones que tiene colocar información ahí, etcétera. Entonces, este grupo de estudiantes nos ayuda muchísimo a escuchar la voz de ellos e incorporarlo dentro de los materiales y dentro de las capacitaciones y, por supuesto, de este lineamiento también. Gracias, Luz. ¿Tú qué has visto, Juan Carlos? ¿Cómo podemos empoderar a los estudiantes para que hagan parte de estos procesos de construcción de políticas sólidas? Como dice Luz, integrarlos, escucharlos. Aquí hay varios puntos de vista. El punto de vista del docente, que constantemente pues tiene una interacción más cercana con nosotros en esta área,
pero también los estudiantes que inclusive ya te piden ellos su reporte de similitud o su reporte de inteligencia artificial, porque ellos es una cuestión ya de ética y de honor propio que te dicen, yo no copié, esto es mío y si yo ocupé inteligencia artificial porque no sabía una definición. Eso también involucra activamente al profesor, porque te dicen, me acerqué con mi maestro y le dije, es que esta definición está aplicada en esto, yo no la recuerdo haberla visto, y algo que me gusta mucho, y he de contarles, es que vienen aquí a la oficina los alumnos con sus profesores para algún tema de, oye, tengo un problema de inteligencia artificial, me salió el 80%. El profesor pregunta por qué y el alumno también pregunta por qué. Entonces se les da la información a ellos de que tienen que revisar, oye, ¿para qué lo ocupaste? ¿En qué momento lo ocupaste? Y ellos dicen, ahora entiendo lo que me pasó. Esto no lo sabía antes. Si esto lo hubiera sabido antes, esto no me hubiera pasado. Y anotamos y adaptamos los programas de capacitación y los incluimos. Pero es esa vinculación, siempre les decimos que es un trabajo colaborativo. El asesor de la tesis, el tesista, el área de bibliotecas, que siempre les decimos que vamos a ser sus mejores amigos hasta que se titulen, porque todo lo que requieran lo pueden pedir aquí en bibliotecas. Artículos, bases de datos, nuevas herramientas. De hecho, la adquisición de Identity es una adquisición que tenemos hace 15 días aproximadamente. Ya tenemos Turnitin Originality y Identity. Es para enfocarnos a otro punto, otro sector de la institución, que son los investigadores que constantemente están publicando. Las revistas internas de la universidad son varias y el área de publicaciones de la institución. Entonces, esa vinculación yo la veo cada vez más cerca, que ya han dejado de ver a bibliotecas como un área que solo guarda libros, sino un área que voy a ir a bibliotecas para que me oriente. Voy a acudir a bibliotecas para solicitar esta información porque la desconozco. Entonces, la vinculación con la academia cada vez ha sido más cercana y con los estudiantes. Me mandó mi profesor a que viniera a revisar el documento porque tengo duda. Quiero un curso para que lo den para mi maestro, para que los alumnos ya también te piden activamente los cursos para tus maestros o para sus facultades. Y eso es la experiencia que nosotros hemos tenido en estos años aquí en la jefatura y en la biblioteca. Juan Carlos, y eso que dices va un poquito en sintonía porque tengo varias preguntas orientadas hacia biblioteca. Creo que tenemos muchos colegas de biblioteca hoy conectados que expresan una preocupación. Por aquí Aníbal Valdivia nos dice, los estudiantes están dejando las bibliotecas y todo creen que lo encuentran en inteligencia artificial. ¿Qué estrategias utilizan para animar a los estudiantes a hacer uso de las bibliotecas, Juan Carlos? Ya nos contaste algo, ¿qué puedes profundizar un poquito más? Sí, claro. Mira, nuestro sistema de bibliotecas tiene 72 espacios, bibliotecas de unidades medio superior, superior, institutos de investigación y la forma de atraerlos con diferentes actividades. El uso de equipo de cómputo de reciente generación, inclusive el mobiliario que se tiene en la biblioteca central es totalmente nuevo, ergonómico. Ellos vienen a leer libros de literatura, vienen a ocupar inteligencia artificial, están haciendo sus trabajos. Anteriormente tú los veías en las mesas, cada alumno tenía un libro del mismo título y estaban haciendo sus resúmenes. Hoy en día ya ves a uno que está con el libro, con el celular, preguntándole a la inteligencia artificial, comparando lo que tiene el libro y te dice, esto está más actualizado. Hay alguna base de datos, mientras el otro está jugando en el área de Xbox que tenemos, está jugando un videojuego, porque tenemos muchos tipos de estudiantes y muchos tipos de docentes. Entonces eso nosotros lo entendimos muy bien. Nuestro director, el maestro Alfredo Avendaño Arenaza, tiene esa visión de que las bibliotecas deben de ser colaborativas, deben de estar vivas y no esperar a que los alumnos lleguen a nosotros, sino nosotros acudir a ellos e invitarlos. Hay talleres de lectura, hay fomento a la lectura. Recientemente se inauguró un proyecto que se llama Biblioteca Itinerante. Es un carrito que lleva una biblioteca y vamos facultad por facultad ofreciéndoles los servicios que tenemos, capacitaciones, alfabetización, fomento a la lectura. Y mucha gente queda sorprendida. ¿Esto lo tenemos en biblioteca? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años, desde hace 10 años. La Biblioteca Central, que es la más grande que nosotros tenemos aquí, recibe aproximadamente entre 2.000 a 4.000 alumnos por día. Es impresionante, tú ves, y está llena la biblioteca.
Cuando son exámenes finales, la biblioteca abre las 24 horas. Y hay un bibliotecario que apoya a los alumnos, o dos, tres bibliotecarios, en orientarlos en el préstamo, en la inteligencia artificial. La propia página de bibliotecas ya tiene inteligencia artificial. Entonces, la búsqueda de un tema y la inteligencia artificial te dice dónde hay tesis, dónde hay artículos, dónde hay periódicos, libros del tema que tú estás buscando. Entonces, ya incorporamos, cambiamos de sistema. Entonces, constantemente estamos innovando y es la parte de reinventarte. Siempre tienes que reinventarte las formas de buscar a tus clientes, que son los estudiantes, los docentes o el propio personal que quizás nunca ha leído un libro y la biblioteca itinerante tiene lo más nuevo en literatura. Y llegan y dicen, ¿dónde lo encuentro? En la biblioteca de administración encuentras este libro. Perfecto, bibliotecas lo tiene. Entonces, sí ha sido un referente. Podría atreverme a decir que somos la segunda biblioteca digital más importante del país. Y es eso, buscar qué es lo que ellos necesitan, irlos a buscar y no esperar a que ellos vengan. Atraerlos con lo que ellos necesitan. Inclusive tenemos un cine, en la biblioteca central hay un cine para proyectar cine de arte y tú ves los 27 lugares diarios están llenos. Juan Carlos, dentro de mi próximo viaje a México de vacaciones, incluyo la biblioteca para ir a... Aquí los esperamos, con mucho gusto. Ya me convenciste. Luz, dejé una notica de lo que me dijiste en la última respuesta porque no quería que dejarte ir sin que exploráramos un poquito esto. Tú hablaste dentro de lo que has hablado hoy la importancia del qué y cómo se usa la inteligencia artificial. Que los estudiantes tengan esa claridad y esa transparencia de decir, use esta herramienta de esta forma, bajo estas características o bajo estos lineamientos. Sin embargo, no es fácil, ¿no? No es fácil dar ese paso, que el estudiante dé ese paso hacia ser un transparente, abrirme claramente a mi profesor y decirle, mira, así fue que la usé. Desde desde tu institución, ¿cómo están promoviendo esa cultura de transparencia? ¿Cómo han trabajado con los estudiantes en lograr esa apertura a reconocer algo que tenemos en las manos y que lo están usando? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo han hecho? Y pues creo que también esto es una parte de lo que el profesor negocia y acuerda con los estudiantes en el momento que decide que hay una entregable de cualquier tipo en donde el estudiante pueda hacer uso de la inteligencia artificial. Porque ahí el profesor dice, muy bien, y vamos a agregar dentro del trabajo, dentro de este entregable, un apartado que diga declaración de uso de inteligencia artificial, y ahí me tienen que poner qué usaron y cómo lo usaron. ¿Qué tan detallado es esa información? De nuevo, ya depende de cada profesor y un poco también del área donde esto se implementa. Hemos visto, por ejemplo, los profesores de las áreas donde se hace programación que les dicen, quiero que me digas exactamente el prompt que pusiste y la respuesta que la inteligencia artificial te dio. A ese nivel de especificidad. Habrá otros que no llegan a decirle, quiero pantalla de lo que la inteligencia artificial te dio, pero sí, explícame qué lo usaste. Este ejemplo que ahorita Juan Carlos proponía, de por ejemplo revisar la redacción o revisar una traducción. Y yo lo uso muchísimo porque les digo, bueno, es que si hay una tarea en donde el entregable final es en inglés y mi lenguaje nativo no es el inglés, me voy a sentir cómoda pidiéndole a la inteligencia artificial que revise mi redacción. Pero ¿qué pasa si esa tarea es de la clase de traducción de la especialidad de lengua inglesa? Bueno, obviamente ahí no se debe usar. Y el profesor tendrá que decir, en esta tarea donde vamos a evaluar la traducción, no se pueden usar ayudas de este tipo. Em, Creo que otro elemento muy importante es que los profesores modelemos esto. Los profesores también estamos usando inteligencia artificial para muchas cosas. Y entonces cuando entregamos a nuestros estudiantes un pequeño resumen, una guía de estudio, etcétera, pongamos realizado con ayuda de una inteligencia artificial de esta manera. Y está bien, o sea, nosotros tenemos que, también los profesores a veces tienen miedo de hacer estas cosas, regresando a este tema del miedo que tú tan atinadamente puntualizabas. Y creo que en muchos aspectos de la vida tener miedo no funciona. Tener miedo te paraliza, tener miedo te evita
abrir información, compartir y llegar a las ayudas correctas. Entonces, tanto como profesores como estudiantes, tenemos que vencer estas barreras. Los profesores tenemos que modelar el uso correcto de estas herramientas. Eh, Muy de recién que salió el ChatGPT ya al público, hice un pequeño texto como de blog. Y al final del texto de blog le puse hecho con ayuda del ChatGPT. Me sorprendió mucho porque muchas personas se me acercaban y decían, oh, qué disruptivo que dijiste eso. Y yo decía, pues es la herramienta. Y muchas personas me decían, qué provocadora fuiste habiendo puesto eso. Bueno, creo que cada vez lo vamos a integrar más. Hay una frase de Sarah Eaton. Sarah Eaton es una investigadora de renombre internacional en temas de integridad académica. Y en 2018, antes de todo esto, si lo ubicamos en el tiempo, un buen tiempo antes, ella en un libro dice, vamos a llegar a un punto en donde la hibridación de la escritura humana con la escritura de la inteligencia artificial no va a poder detectarse. Vamos a tener esa hibridación y va a ser como muy natural. Los seres humanos podemos decidir ceder, hasta dónde cederle control a la inteligencia artificial de que escriba cosas por nosotros. Pero lo que no vamos a poder ceder, no es negociable en ningún paradigma, es la responsabilidad del autor. Es decir, nuestra responsabilidad de nosotros, del humano, que decimos, esto es lo que yo asevero como real, como completo, como válido. Y yo me quedo con esa parte, donde tenemos que llegar a ese proceso de hibridación declarando lo que usamos y siendo siempre responsables de lo que escribimos. Muchas gracias, Luz. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tomar por aquí algunas preguntas que están bastante interesantes. Nos preguntan lo siguiente: ¿en qué específicamente se debería capacitar a los profesores en relación con la inteligencia artificial? Juan Carlos, ¿qué nos puedes contar? Y es importante capacitarlos en las inteligencias artificiales generativas, que son las que más comúnmente se ocupan. Hay inteligencias artificiales que se ocupan específicamente para la investigación. Hay unas, pues, que son más tramposas que otras. Hay una inteligencia artificial que me imagino que lo de conocer, que tú le dices, percíbete como García Márquez, te voy a alimentar con unos 10 PDFs que él ha escrito y quiero que me redactes un nuevo documento como si él lo hubiera escrito. Y la inteligencia artificial te lo redacta, lo humaniza y tú dices, esto lo escribió él, si no conoces más a fondo. Pero hay que capacitarlos porque sabemos que hay muchos tipos de inteligencia artificial que inclusive desconocemos, ¿no? Los propios asistentes como Alexa, pues son inteligencias artificiales de aprendizaje pues controlado o autónomo, que están aprendiendo qué es lo que te gusta, qué buscas, que apenas estás pensando, voy a comprar una televisión de 50 pulgadas Full HD y ya te mandó todas las ofertas. Entonces, es capacitarlos, seguir aprendiendo en conjunto y es eso, capacitar, dialogar y acercarnos directamente a ellos y explicar para hacer menos evidente la brecha tecnológica. Habrá quien te diga, no, yo me quedo con mi antología o mi libro de hace años porque eso es lo que me funciona, pero lo digital está actualizado. Y la idea es que ellos aprendan a utilizar esa hibridación de lo tecnológico con lo físico como tal. Muchas gracias, Juan Carlos. Luz, ¿qué nos puedes contar tú? ¿En qué tenemos que capacitarnos? Esta es una pregunta muy interesante. Creo que todos tenemos que capacitarnos a tener un entendimiento general de las inteligencias artificiales y de los riesgos. Yo hablo mucho de los riesgos. Los riesgos son muy importantes porque si entendemos los riesgos, entendemos muchas circunstancias de uso de la inteligencia artificial en las que tenemos que ser cuidadosos. Los derechos de autor, la privacidad de la información, los sesgos que las inteligencias artificiales tienen, las llamadas alucinaciones. Si tú sabes que esas situaciones se pueden presentar en la información que recibes, te vuelves mucho más cuidadoso, mucho más cauto
para validar, hacer eso que Saraiton decía de, ok, le pongo mi nombre, puedo decir que yo soy el autor de esto. Tenemos que ser cuidadosos y delicados en esa parte. Y los sesgos nos ayudan a que los profesores van usando en mil herramientas que existen el día de hoy, piensen si no hay ahí algo que no debiera estar. Por ejemplo, en estos días ha habido una irrupción tremenda, estoy segura que todos nuestros amigos que están aquí lo han visto, en redes sociales de estas ilustraciones con un estilo muy particular, em, que a muchísima gente le encantaron. Qué bonitas, pues sí, pero te has puesto a pensar que subes una fotografía de tu familia para que la convierta a este estilo de dibujo tan bonito que te va a emocionar y lo vas a compartir y demás, y le estás regalando tus biométricos. ¿Sabes a dónde van esos biométricos? ¿Sabes qué van a hacer con esos biométricos? ¿Tienes muy claro? Hoy por hoy en esa herramienta en especial no está claro. Y le estamos regalando nuestra identificación de quién somos porque nos registramos para usarlo con algo como un correo o un teléfono y le estamos regalando nuestros biométricos. Este, la mayoría de las personas no se dan cuenta y conociendo el riesgo de dónde van esos datos, dónde van mis datos personales, dónde van los de mi familia, eso te pone en alerta de, ¿puedo usar esto realmente o no? Además de ya no decir si tienen permiso de autor de quien creó ese estilo de dibujos, ¿verdad? Que ese es otro tema, pues, muy serio también. Entonces, creo que los riesgos son para mí una cosa fundamental en la que tenemos que ayudarles a nuestros profesores y estudiantes para cuidarse a sí mismos. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejarlos ir sin esta pregunta y una respuesta concreta, un minutico. Luz, Turnitin pone en manos de los profesores herramientas que permiten, por ejemplo, detectar cuando un texto ha sido generado por inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones darías tú a los profesores que empiezan a usar estas herramientas que les permiten identificar cuando un texto ha sido generado por IA? Yo les recomendaría que las usen, que animen a sus estudiantes también a utilizarlas porque son guías valiosas, son puntos de partida para tener conversaciones. Pero lo que yo también converso con ellos es que estas tecnologías son muy jóvenes aún, son muy nuevas y están en proceso de aprender, entonces no pueden ser predictivas. Es decir, no puedo decir si me sale X% de inteligencia artificial o de similitud en el caso de la otra herramienta, eso ya le voy a poner un cero al estudiante porque se copió o hizo algo que no debía. Pero sí nos ayudan mucho a abrir esa conversación con el estudiante y decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué usaste? A ver, enséñame tus borradores de trabajo, enséñame lo que tenías antes de colocarlo en esa revisión del lenguaje, etcétera. Y a los estudiantes decirles, oye, ve guardando los pasos de tu trabajo, porque puede ser que llegado el momento necesitamos revisar los pasos para entender qué fue lo que sucedió. Pero en definitiva, mi comentario sería, hay que utilizar las herramientas. Y las herramientas van a seguir aprendiendo y cada vez van a ser mejores, van a ser más finas en sus resultados, en sus reportes, etcétera. Creo que tenemos que aprender a utilizarlas y aprender a tener estas conversaciones con base en lo que encontramos en estas herramientas tan valiosas. Muchas gracias, Luz. Un minutico, Juan Carlos. ¿Qué recomendaciones da a los profesores que empiezan a usar estas herramientas? A usarlas. No hay otro camino, como dice Luz, hay que usarlas. Si no experimentas con el uso de las herramientas, pues no vas a conocer cuál es su alcance. Somos claros con ellos, decirle que, bueno, que las herramientas son de apoyo, que no van a sustituir en ningún momento toda la experiencia que ellos tienen como docentes y al final les va a cortar el tiempo de búsqueda de la información, verificar dónde están tomando las fuentes de información los estudiantes, qué coincidencias tienen e inclusive no sé si te ha tocado ver que compartían los chicos de cartas de videojuegos o este tipo de cosas. Ya se hace con los alumnos y los profesores. ¿Qué ocupaste para hacer esto? Esta herramienta, profe. Y se ponen a enseñarle a sus profesores cómo ocupar la herramienta. Tú los ves en las mesas de trabajo y les están explicando. Y sus profes ahora les piden tareas ya incorporando esas inteligencias artificiales y la revisión.
el futuro nos alcanzó. En algún momento pensábamos que íbamos a tener tipo Terminator y ese tipo de cuestiones con la inteligencia artificial, pero llegó otro nivel a la inteligencia artificial en la educación y en muchos aspectos. La inteligencia artificial bien dirigida y bien ocupada es un apoyo para los quehaceres en todos los aspectos de la vida. Poco pena, no hay otro. Muchas gracias. Luz, Juan Carlos, muchísimas gracias por ese tiempo que nos han regalado. Ha sido valiosísimo, hemos aprendido mucho. Seguramente todos los que asistieron y nos acompañaron hoy también se llevan muchos aprendizajes y sobre todo muchas reflexiones para que puedan empezar a incorporarla en sus contextos educativos. De la parte del equipo de Turnitin América Latina, muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy en este foro. Gracias Luz, gracias Juan Carlos una vez más. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos de Turnitin. Ya contamos con ustedes. La grabación de este panel les llegará en el transcurso de la semana o de pronto la próxima semana, tipo lunes o martes, les estará llegando al correo electrónico que ustedes registraron para que la puedan ver, la puedan volver como a digerir un poquito más. Se hablaron tantas cosas que quedan como uno quisiera como ir tomando nota de todo lo que se está diciendo. Muchas gracias, Luz. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todo el equipo Turnitin América Latina que estuvo en la organización de este panel y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Que esté muy bien.